Muy bien, muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas a este segundo semestre y a este curso de bioestadística para la carrera de nutrición. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Carvajal y voy a ser el encargado de dictarles el curso de bioestadística durante este segundo semestre del año 2021. ¿Ya? Son las 8:02, aún siguen incorporándose compañeros. Vamos a esperar un segundito. Y nuevamente solicito a quienes vienen recién ingresando que por favor ingresen al chat, pongan su nombre, su apellido y pongan presente para poder luego traspasar esa información a la asistencia en la cartola. ¿No? Ya, yo creo que ya estamos en condiciones de comenzar esta primera sesión. Ahí viene alguien más. Habemos 17 personas, 18 personas, incluyéndome, en esta fría mañana que nos va quedando de invierno, ¿no? Bien, voy a compartirles pantalla porque lo primero que vamos a ver son los contenidos, el programa de este curso, la bibliografía y las fechas de evaluación. Este curso cuenta con 5 unidades temáticas, ¿ya? Eh, Partiendo con la primera unidad temática, que es la unidad de estadística descriptiva univariada. ¿Ya? Ahí me faltó la palabra univariada, ya que en esa unidad lo que nosotros hacemos es trabajar con una sola variable de estudio. Aunque nosotros tengamos una matriz de diseño de n variables, cada una del análisis estadístico descriptivo que uno realiza lo hace en función de una sola variable. Entonces, si tenemos n variables y queremos a cada una de ellas hacerle un análisis descriptivo, entonces tenemos que hacer todo el análisis para cada una de esas variables. ¿Ya? ¿Cuáles son los análisis básicos que nosotros vamos a trabajar durante esta primera unidad? Es reconocer algunos elementos primarios como lo que son definiciones de población, universo, muestras, variables, hacer algún tipo de análisis gráfico a través de tablas de frecuencia y el trabajo con algunos estadísticos, como estadísticos de tendencia central, la media, la mediana, la moda, o estadísticos de variación, la varianza, la desviación estándar o el coeficiente de variación. También estadísticos de posición, como percentiles, cuartiles, deciles, etc. Todos esos elementos nosotros vamos a analizar, a discutir y conversar en la primera unidad. Luego pasamos a una segunda unidad que se llama estadística descriptiva bivariada, en donde ahí lo que hacemos es un análisis, pero ya no de una sola variable, sino de dos variables juntas. Entonces, nuestro propósito en esta unidad es poder analizar la existencia o no existencia de algún tipo de relación o asociación entre ese par de variables. ¿Ya? Para eso nosotros utilizamos tablas de contingencia y para el análisis de asociación o dependencia de las variables, eh, entonces nosotros vamos a utilizar, dependiendo del tipo de variable, si es una variable cualitativa o cuantitativa, vamos a utilizar un test chi cuadrado. Y si es una variable cuantitativa, vamos a utilizar entonces elementos como la covarianza o el coeficiente de correlación de Pearson. Dado que
existe algún tipo de relación entre variables, entonces nosotros lo que hacemos es poder encontrar un modelo que explique esa relación a través de una regresión lineal simple. Entonces, esa sería más o menos la segunda unidad temática. La tercera unidad es la unidad de probabilidades. Esta unidad trabaja en lo que denominamos probabilidad clásica, probabilidad laplaciana, ¿ya? Obviamente, primero vemos algunas definiciones básicas para la construcción de probabilidades, los axiomas de Kolmogorov, eh, y luego definimos el concepto de probabilidad clásica y el concepto de función de probabilidad, para luego ver algunos tipos de probabilidad, como la probabilidad condicionada, la probabilidad total, la probabilidad bayesiana. Entonces, en eso contaría la tercera unidad. La cuarta unidad incorporamos un elemento de complejidad porque asociamos la probabilidad a variables aleatorias. Definimos lo que son las variables aleatorias a través de funciones, función de distribución de probabilidad, función de densidad y función de masa. Sobre estas variables aleatorias, entonces, nosotros lo que hacemos es determinar ciertos momentos, como la esperanza, la varianza, y dado que conocemos ya el concepto, la concepción de función de distribución, entonces nos acercamos a algunas familias distribucionales, familias discretas, familias continuas, como la familia binomial, Poisson, normal, gamma, beta, etc. Y finalmente la unidad número 5 ya es una unidad que pasamos a ver conceptos como inferencia, ya que se escapa un poco del concepto clásico de estadística descriptiva. Y en este concepto de inferencia vamos a trabajar específicamente lo que son las muestras aleatorias, pero básicamente vamos a estudiar los intervalos de confianza, ¿ya? Y la dócimas de hipótesis o test de hipótesis. Esas son las 5 unidades que nosotros vamos a trabajar durante este segundo semestre. Eh, para eso existe una gama impresionante de textos. Ya yo acá les dejo solo una pincelada de textos de bioestadística. ¿Ya? Ustedes pueden trabajar con un texto de bioestadística como también trabajar con texto de estadística clásica. ¿Ya? Y con respecto a las evaluaciones, este curso constará de 3 evaluaciones integrales, ¿ya? La primera prueba integral está fechada, para el día 13 de octubre. La segunda prueba va a estar fechada para el día 17 de noviembre. La tercera evaluación para el 22 de diciembre. Aquellos estudiantes que tengan que dar prueba atrasada previa autorización, justificación por parte del director de carrera, se quedaría para el día 23 de diciembre. Y examen para aquellos estudiantes que estén en las condiciones de dar examen. Este sería el día 27 de diciembre, tomando en cuenta que este semestre termina el día 30 de diciembre. Entonces, ahí tenemos la programación estimada para este segundo semestre en términos del curso de bioestadística, ¿no? No sé si hay alguna consulta, si hay alguna duda, si hay algún choque con respecto a alguna evaluación, ¿no? Bueno, Profe, yo tengo una consulta. dígame, Sus evaluaciones, ¿cómo van a ser? ¿en qué sentido? Si es que, por ejemplo, va a colocar alternativas o solamente desarrollo de No, ejercicio, son problemas. son básicamente pruebas de desarrollo, ¿ya? Son trabajos de desarrollo, no son con alternativas, son de desarrollo donde usted tiene que mostrar que
comprendió el concepto y que pudo desarrollar un problema de investigación o algo así. Pero no son con alternativas. Ya, ¿Ya? ok, gracias. Y el tiempo estimado de cada prueba? No, el tiempo estimado, como estamos trabajando en este sistema online, normalmente son entre 8 y 12 horas para la evaluación. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Ya, mijo? Voy a dejar de compartir porque quiero compartirles algo. ¿Ya? Quiero compartirles algo que tiene que ver con el trabajo, con el link de conexión y con el trabajo en el aula virtual. Estoy abriendo la página en estos momentos de la universidad para poder compartir acá. Vamos a compartir acá. Entonces, este es el curso de nutrición, bioestadística nutrición. ¿Ya? No sé si están viendo el aula virtual. Sí. Ya. Ah, ¿por qué quiero mostrar esto? Porque a partir de hoy, nosotros, bueno, por ser primera clase, yo les envío a cada uno de ustedes a sus correos ya el link de conexión para la reunión, pero a partir de hoy se creó un link de conexión recurrente que está en su aula virtual, en la página de bienvenida, ¿no es cierto? Tenemos el link de conexión de las clases de bioestadística, que son los días miércoles, hoy día, a las 8, son dos tandas, de 8 a 8:40, y luego de 10 minutos de receso, de 8:50 a 9:30 sería el segundo periodo, ¿ya? Entonces, ustedes simplemente, yo ya no les enviaré más invitación vía correo electrónico, sino que ustedes ingresan a su aula virtual y van a encontrar ahí el link de conexión de la clase de bioestadística. Entonces, los días miércoles a las 8 de la mañana se conectan a través de ese link. Aprovechando que estamos acá, informarles que también tengo la programación del curso, ¿ya? Tengo la programación del curso, que es lo que acabamos de ver, donde están también las fechas de evaluación. Entonces, ahí queda registrada. Y estoy poblando el aula virtual, ¿no es cierto? Tenemos la primera unidad, y acá en la primera unidad tengo la PPT con la cual vamos a trabajar y a discutir durante la primera parte, ¿no? Y además incorporo una pestaña para los videos de clase, que en este momento está asignada, ¿ya? Pues yo todas las clases quedan grabadas y las subo, el link de conexión, el link del video lo subo acá, a donde dice video de clase. Entonces, usted podrá tener acceso a los videos de clase en las veces que estime pertinente, ¿ya? Lo importante es que a partir de ahora, usted, para poder ingresar a la clase, simplemente va a tener que ingresar a su aula virtual y conectarse mediante este link que está acá, link de clase bioestadística, ¿ya? Para que no espere eh, un correo electrónico invitándolo a la clase, ¿ya? Entonces, es importante que por este medio usted pueda ingresar a la clase, ¿ya? Bueno, eso quería compartirles para que no tengamos dificultad y para que vamos trabajando y viendo y trabajando en el aula virtual, porque yo voy subiendo algunas cosas. Bien, dejo de compartir y vamos a comenzar entonces de lleno con la primera unidad, pero antes recordarle a aquellos que han ingresado a última hora que por favor ingresen al chat, ya pongan su nombre, su apellido y presente. Esto con el fin de poder llevar a cabo la asistencia de la clase del día de hoy.
Entonces voy a compartir la presentación. Ahí me parece que estamos viéndola. Entonces vamos a partir con la primera parte de este curso, que es, o la primera unidad, que es el concepto de estadística descriptiva bivariada, ¿ya? Entonces, partir diciendo de que la estadística es de alguna forma, hasta hace un par de años atrás, era considerada como la hermana pobre de la matemática. Sin embargo, con el correr de los tiempos, la estadística se ha posicionado, ¿no es cierto? Se ha posicionado como una ciencia, ¿ya? La cual está de alguna forma encargada de la recolección de datos, levantamiento de datos, ¿ya? Eh, Organización de estos mismos, con el propósito de que esos datos se transformen en información relevante, información importante, información que permita, ¿no es cierto?, al investigador, a las políticas públicas, ¿no es cierto?, poder tomar decisiones con evidencia científica, ¿ya? Entonces, desde ahí la estadística hoy día es una ciencia transversal, ¿ya?, que se estudia en los más diversos ámbitos, como la medicina, como la economía, como la historia, etcétera. Y una de las tantas aplicaciones que tiene la estadística, ¿ya?, es la bioestadística, ¿ya? Es la bioestadística, que no es más que aplicar los sustentos teóricos que tiene la estadística, ¿no es cierto?, para abordar problemáticas que estén asociadas a la salud, a la biología, ¿ya? Entonces la bioestadística se, se engancha de los conceptos de las bases teóricas de la estadística para ser aplicada a problemáticas específicas de la salud, ¿ya? Eh, Así como existe la bioestadística, existe la geoestadística y un montón de aplicaciones de la estadística a diferentes áreas, ¿ya? Eh, a diferentes áreas de la profesión, de las profesiones, etc. La estadística la vamos a dividir de alguna forma en dos grandes áreas, aunque pudiese ser tres, pero que nosotros vamos a trabajar en este caso con dos grandes áreas, que es la estadística descriptiva y que es la estadística inferencial. En la primera parte de este curso vamos a trabajar con la estadística descriptiva, que no es más que el recoger y el describir y el analizar datos, ¿no es cierto?, Eh, características de una población o de una muestra, ¿ya?, a través de diferentes técnicas estadísticas que me permiten resumir esa información y poder tener una idea del comportamiento de ciertas variables, ¿ya? Ese es el fin último de la estadística descriptiva, ¿no es cierto? Tener una descripción que me permitan observar, caracterizar, ¿no es cierto?, ciertas variables, ciertos comportamientos de variables, ¿ya? Y en la segunda parte del curso, la última parte del curso, vamos a ver también lo que es la estadística inferencial, ¿ya? Esta estadística lo que permite es extraer conclusiones a partir de una muestra, ¿no es cierto? A partir de una muestra, conclusiones a través de elementos probabilísticos y esas conclusiones poder extrapolarlas a la población. Eso no lo puede hacer la estadística descriptiva. Yo no puedo extrapolar descriptivamente lo que ocurre en una muestra a la población. Sin embargo, en la estadística inferencial, a través de procesos probabilísticos, yo puedo establecer extrapolaciones de las conclusiones que yo obtengo
en el trabajo realizado a partir de una muestra, puedo extrapolarlo, ¿no es cierto?, a la población, a partir de una muestra. Por ejemplo, estamos hablando, hacer inferencia, por ejemplo, a través de una encuesta. Cuando yo trabajo, cuando uno estudia o escucha por ahí los resultados de ciertas encuestas, por ejemplo, presidenciales, qué sé yo, lo que hace es trabajar con pequeñas muestras, ¿no es cierto? Y a través de elementos probabilísticos poder esos resultados obtenidos en esas pequeñas muestras poder extrapolarlos, ¿ya? Extrapolarlos. Entonces, esa es la gran diferencia entre la estadística descriptiva, que es lo que estamos viendo, vamos a empezar a ver ahora, y la estadística inferencial, que es lo que vamos a ver al final del curso. ¿Ya? Muy bien. Para poder comenzar con la estadística descriptiva univariada, necesitamos tener algunos conceptos preliminares que nos permitan tener un lenguaje en común. ¿Ya? Que nos permitan tener un lenguaje. Y vamos a partir con la definición más simple, que es la definición de población. ¿Ya? Cuando yo quiero realizar un estudio, cualquiera que este sea, ¿ya?, sobre algún fenómeno, ya que estoy interesado, ¿ya?, entonces lo primero que necesito determinar es la población de estudio, es decir, hacia dónde va a ir dirigido mi esfuerzo, ¿ya?, mi esfuerzo en este estudio. Si yo quiero hacer un estudio sobre la obesidad en estudiantes de enseñanza básica, específicamente estudiantes de octavo año básico, entonces ya tengo claramente definido, mentalmente definido mi posición de estudio, que serían en este caso los estudiantes de octavo año básico. ¿Ya? Ahí tengo definida mi población de estudio. Ahora bien, no siempre es posible trabajar con la población completa. Porque cuando yo trabajo con una población completa, estoy de alguna forma haciendo un censo sobre esa población. Y la construcción de censos es un trabajo complejo, logísticamente complejo, tiene implicancia económica bastante importante, por lo tanto no siempre va a ser posible. O a veces simplemente es imposible trabajar con la población completa porque no tengo la capacidad de poder trabajar. No sé, si estoy pensando que yo quiero trabajar hacer un estudio sobre agricultura y quiero estudiar el comportamiento de las migraciones de ciertos tipos de peces en las costas de Chile, por ejemplo, para eso voy a tener que hacer un análisis con una muestra, porque no puedo tomar toda la población de peces. No sé si me explico, ¿verdad? Ahí es físicamente imposible. Ya, físicamente imposible. Hay veces que sí, físicamente es posible, pero obviamente requiere mucho gasto en logística, en tiempo, en económico. Entonces, cuando yo no puedo trabajar con una población completa, lo que hago es obtener ciertas muestras, ¿ya? Ciertas muestras. Y estas muestras simplemente son subconjuntos, ¿ya? Son subconjuntos de esta gran población que yo definí previamente en base a la problemática que quiero afrontar o que quiero investigar, que quiero realizar mi estudio, ¿ya? Si yo quiero estudiar, por ejemplo, las estrellas, ¿no es cierto? Si yo quiero estudiar las estrellas, bueno, va a ser imposible trabajar con todas las estrellas, porque ni siquiera sé cuántas estrellas hay. Entonces lo que hago es obtener una muestra de esas estrellas. Entonces voy a decir, ya voy a estudiar ciertas estrellas, ¿ya? Y en base a esas ciertas estrellas voy a hacer mi análisis. Voy a estudiar su luminosidad, su distancia, etcétera, etcétera. Pensando en astronomía, por ejemplo. ¿Ya? Si quiero estudiar la obesidad en estudiantes de octavo año básico, entonces, bueno, voy a tener claro cuántos estudiantes son, ¿verdad? A nivel nacional, por ejemplo, y voy a obtener una muestra. Ya, y voy, no sé, voy a sacar unos 100 estudiantes. Y sobre esos 100 estudiantes de octavo año básico, yo voy a hacer mi análisis, mi investigación, mi estudio estadístico. ¿Ya? Ahora, ¿cómo obtengo esa muestra? Porque como yo quiero trabajar con una muestra que de alguna forma
me represente a mi población no puede ser cualquier muestra, ¿ya? Tiene que necesariamente ser una muestra que sea representativa de esa población, ¿ya? Para que mis conclusiones puedan ser de alguna forma extrapolables a esa población, o que el comportamiento de esa muestra sea lo más parecido al comportamiento de la población, ¿ya? Entonces, para poder obtener una buena muestra, existen algunos métodos de muestreo. Básicamente existen dos métodos de muestreo, ¿ya? Que son los muestreos probabilísticos y que son los muestreos no probabilísticos. En el primer caso, en los muestreos probabilísticos, la selección de aquel sujeto que pertenece a la muestra es de forma aleatoria, ¿ya? Y en el caso que la muestra sea no probabilística, ¿ya? Entonces es el investigador quien utilizará alguna técnica, algún criterio que no sea aleatorio para encontrar aquellos elementos que van a pertenecer a esa muestra. Nosotros, para el trabajo inferencial, vamos a necesitar que nuestra muestra sea una muestra probabilística. Entonces nos vamos a concentrar en un muestreo probabilístico, ¿no? Entonces, hay algunas técnicas, hay algunas técnicas que me permiten obtener mi muestra aleatoria, ¿ya? Nosotros vamos a ver tres, existiendo otras más, pero vamos a ver solo tres técnicas de muestreo. La primera técnica de muestreo, es la más simple, es muestreo aleatorio simple, ¿ya? ¿Cuál es la característica de esta técnica? Bueno, la característica de esta técnica es que todos los elementos de la población tienen exactamente la misma probabilidad de pertenecer a la muestra. Cuando yo doy, cuando yo doy a cada uno de los elementos de la población la misma probabilidad de pertenecer a la muestra, entonces estoy en presencia de un muestreo aleatorio simple, ¿ya? ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso? Bueno, con algún programa computacional, ¿no es cierto? Usted ingresa todos los elementos de la muestra, perdón, todos los elementos de la población, y a partir de un programa de aleatoriedad puede escoger, ¿no es cierto? Conociendo el tamaño de la muestra, puede escoger aquellos elementos que van a pertenecer a la muestra. Existe una segunda técnica que es la técnica de muestreo aleatorio sistemático. En este caso, existe una sistematización para escoger los elementos que van a pertenecer a mi muestra, ¿ya? Supongamos que mi población es de tamaño n, un n grande, que es el que está acá, ¿ya? Entonces lo que yo voy a necesitar son k grupos, ¿ya? Y esos k grupos van a estar determinados, ese valor k va a estar determinado por el tamaño, por el cociente, perdón, por el cociente entre el tamaño de la población, mi n grande, y el tamaño de mi muestra, mi n pequeño, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer este cálculo de cociente, en donde ese k obviamente nos puede salir un valor decimal, pero en ese caso nosotros lo que hacemos es encontrar el entero más próximo. Entonces voy a tener determinado el valor de k, ya, un entero. Entonces, aleatoriamente, lo que yo voy a hacer es encontrar un valor entre 1 y ese valor k. Y ese valor que yo encuentro aleatorio más el k van a ser de donde parte la sistematización para encontrar mis elementos muestrales, ¿ya? Después lo vamos a ver con un ejemplo. Y finalmente tenemos el muestreo aleatorio estratificado. Ocurre que muchas veces las muestras por sí solas vienen estratificadas, las poblaciones, perdón,
vienen estratificadas. Entonces, para que nuestra muestra pueda ser representativa, entonces lo que nosotros hacemos, dado que mi población implícitamente presenta ciertas estratificaciones, entonces lo que yo hago es simplemente mi muestra también estratificarla para que el comportamiento de la muestra sea lo más parecido al comportamiento de la población. Entonces, genero estratos muestrales y dentro de ese estrato muestral obtengo submuestras. Entonces, por ejemplo, si tengo 3 estratos, si la población tiene implícitamente está generada por 3 estratos, entonces mi muestra también va a estar generada por 3 estratos. Cada uno de esos estratos va a tener submuestras, ¿ya? Voy a tener la submuestra 1, la submuestra 2, la submuestra 3, y la suma de esas 3 submuestras me va a generar, ¿no es cierto?, mi muestra general o mi muestra total de la población. ¿Ya? Entonces ahí tenemos 3 técnicas de muestreos aleatorios o muestreos probabilísticos. ¿Ya? Muestreos probabilísticos. Veamos un ejemplo. ¿Ya? Supongamos que nosotros queremos hacer un estudio sobre la satisfacción, ¿ya? ¿Qué tan satisfechos se sienten los usuarios de los centros de salud? ¿Ya? La población, en este caso, es de 80, ¿ya? De 80 centros de salud. Y para el estudio necesitamos una muestra de tamaño 20, ¿ya? De tamaño 20. Entonces, aquí yo me equivoqué, ¿qué parece? Es 80, no 88. Entonces, lo que uno hace, por ejemplo, para el primer caso, que es muestreo aleatorio simple, utilizamos el software, utilizamos el software Excel, por ejemplo, y utilizamos la función aleatorio entre. ¿Ya? Entonces yo tomo valores del 1 al 80, ¿ya? Aleatorio entre, usted define el intervalo, aleatorio entre, en este caso entre 1 y 80, y hago correr hasta el número 20, que es el tamaño de mi muestra. ¿Ya? Entonces aquí me van a aparecer 20 números aleatorios entre 1 y 20, entre 1 y 80. Entonces, previamente usted ya caracterizó a cada centro de salud, ¿no es cierto?, con un número. Entonces, si me sale el primer número que me sale es 24, entonces el centro de salud 24 va a pertenecer a mi muestra. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una forma de obtener una muestra de tamaño 20, utilizando el muestreo aleatorio simple. Para el caso del muestreo aleatorio sistemático, ¿ya? Para el caso del muestreo aleatorio sistemático, es 80. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que el tamaño de la muestra es de tamaño 20, el n chico es de tamaño 20, el n grande es de 80. Entonces, el K que nosotros obtenemos se obtiene a través del cociente entre el n grande y el n chico, ¿ya? Entre el n grande y el n chico, y me da un valor K igual a 4. Entonces, ese valor K igual a 4 lo que hace es que yo pueda escoger un elemento de forma aleatoria, y aquí nace la aleatoriedad del procedimiento sistemático de forma aleatoria entre 1 y 4. Si el K hubiese sido 3, entonces busco un número aleatorio entre 1 y 3. Supongamos que el número aleatorio que me da entre 1 y 4 sea el número 2. Entonces, el primer elemento que va a pertenecer a mi muestra va a ser el K más S2. Entonces, el primer elemento va a ser el número 6. ¿Ya? El centro de salud catalogado con el número 6 va a ser el primer elemento de mi muestra. Y luego, como es sistemático, simplemente lo que voy haciendo es sumándole el valor del K. ¿Ya? 6
y como K vale 4, 6 más 4 es 10. Por lo tanto, el segundo centro de salud que va a pertenecer a mi muestra va a ser el centro de salud catalogado con el número 10. Y así con el 14, con el 18, con el 22, con el 26, etc. Entonces aquí la aleatoriedad me la da primero el valor que yo encuentre, el valor que voy a encontrar entre 1 y K. ¿Ya? Ese valor va a ser el valor que me va a dar la aleatoriedad, porque dependiendo de ese valor va a ser mi muestra. Si aquí me dio el valor Profe, 2, pero si me hubiese dado el valor 3, mi muestra cambia. Dígame. el 20 aparecía como dato en el ejercicio, en el ejemplo que está escrito en la diapositiva número 11, ¿cierto? Sí, Ahí ya, ok, sí, gracias. ahí dice que el tamaño de la muestra es de 20, ya que usted necesita un tamaño igual a 20, ¿ya? Dado que tiene 80 centros de salud, para no, es mi población, ¿no es cierto? Entonces, para hacer mi estudio de satisfacción, necesito una muestra de tamaño 20. Entonces, lo que estamos viendo aquí es cómo obtener esa muestra. Primer método, muestreo aleatorio simple, una tómbola, un programa computacional que me arroje de forma aleatoria los 20 centros de salud. En este caso, cada uno de los centros de salud tiene exactamente la misma probabilidad, ya tiene exactamente la misma probabilidad de ocurrencia. Ya, se está acabando esto, así es que vamos a quedar hasta acá por hoy. Voy a dejar de compartir, ¿ya? Por ser primera clase, vamos a quedar hasta acá. A partir ya de la próxima semana vamos a tener dos periodos. Un Profe, tengo una periodo, duda. Profe, tengo dígame, una duda. No sé si puede iniciar antes porque puede que se acabe el tiempo. No sé si puede iniciar otra grabación para meterme 2 minutitos a la otra. por supuesto, por Ya, supuesto. por favor. Finaliz, Muchas final, gracias. ¿Con este finaliz, mismo link? por supuesto, con el link, con el mismo link que yo le envié.